se refiere a láseres y fibras ópticas, tenemos el gusto de tener aquí un invitado, el doctor Delio de la Cruz May. Él nos acompaña de la Universidad Autónoma del Carmen, de Ciudad del Carmen, Campeche. El doctor de la Cruz es egresado de la licenciatura en Física por la Universidad Juárez de Tabasco. Es egresado del INAOE, donde obtuvo su maestría en astrofísica, y finalmente su doctorado lo obtuvo aquí en el CIO, en óptica. El doctor de la Cruz es actualmente director de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma del Carmen. Sin embargo, pues ha sido muy activo desde que dejó el CIO hace alrededor de 9 años. Ha seguido haciendo un trabajo de investigación, ha publicado varios artículos, en ese lapso alrededor de 15 artículos en ese orden, ya perdí la cuenta. Ha sido revisor de alrededor de 20 artículos en revistas arbitradas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Pues tenemos el gusto de escuchar su plática, cuyo título es Consideraciones para un mejor aprovechamiento del esparcimiento Raman estimulado en fibras ópticas. Adelante, por favor. Buenos días. Básicamente lo que voy a platicar fueron algunas vivencias que tuve durante mi desarrollo de doctorado. Y en esa vivencia tuve que implementar algunas metodologías para poder hacer mi trabajo de manera eficiente. Yo desarrollé mi trabajo de doctorado en esparcimiento Raman estimulado, y cuando estaba haciendo mis estudios, algunas simulaciones que intentaba hacer nunca me daban, y yo veía muchas publicaciones y decía, ¿por qué aquello se le da y a mí no? Yo tenía que inventar, bueno, pensaba que algunos me completaban o me ponían o le quitaban, ¿no? Bueno, entonces yo me di la tarea de estudiar las ecuaciones de esparcimiento Raman estimulado, y a partir de ahí pude entender bien lo que es el esparcimiento Raman estimulado, simularlo y hacer algunas aplicaciones. Me ocurrieron casos como, por ejemplo, yo quería, con lo que tenía en el laboratorio, tener la máxima eficiencia del esparcimiento Raman, y decía, pues no puedo poner más potencia porque es lo único que tengo, por ejemplo, X cantidad de potencia. Entonces yo lo que decía, con X cantidad de potencia, lo que puedo obtener del esparcimiento Raman estimulado puede ser para 10 kilómetros de vida. Entonces me iba a la literatura, al libro clásico, a la Biblia de óptico, lo que se dedica a la láser de fibra óptica, y veía que había unas ecuaciones, y esas ecuaciones me decían, no, esta es la potencia crítica para que obtenga la mayor potencia, la potencia umbral es tanto. Y ya venía y cortaba mi fibra, ¿no? 10 kilómetros o 8 kilómetros de fibra cortaba. Y luego resulta que cuando hacía el experimento no me alcanzaba, no me daba, me sobraba, salía sobrado. Yo decía, estoy desperdiciando potencia de bombeo que pudiera aprovechar. Entonces me di la tarea de estudiar las ecuaciones de tal manera que yo las comprendía. Y básicamente es lo que les voy a platicar. El tema básicamente es muy sencillo, no es tan complicado. Efectivamente, los últimos años me he dedicado a un poco de investigación, pero mi parte principal es profesor, soy profesor en la Universidad Autónoma de Carmen, y llevo aproximadamente 4 años como director general de investigación y posgrado. En realidad es poco la información que le dedico poco tiempo que le dedico a la investigación. Bueno, básicamente lo que voy a platicar es sobre la atenuación, el esparcimiento Raman estimulado, el esparcimiento Raman, ecuación del esparcimiento Raman estimulado. Aquí, bueno, me va a disculpar, pero en esta parte pues es donde voy a pasar todo mi tema, porque fueron las ecuaciones que yo simplemente resolví usando la álgebra de la universidad. Por
universitaria no hubo álgebra de posgrado. Luego, por ahí encontré una ecuación de escalamiento de ganancia Raman, una potencia máxima almacenada en un stock y determinación de la ganancia Raman en una fibra de sílice. Yo tenía el problema que cuando compraba una fibra, la fibra no me tenía las especificaciones de la ganancia Raman. La fibra solamente trae especificaciones de afirmación. Y yo decía, ¿cómo hacer para obtener la ganancia Raman? Entonces, una serie de situaciones que me llevaron básicamente a resolver las ecuaciones. Bueno, resolverlas de otra manera. Y bueno, pues yo me he dedicado principalmente a los amplificadores de Raman y a los láseres de Raman, porque los láseres de Raman pues tienen una región espectral de emisión de alrededor de 1.1 o 1.7 micrómetros. Aunque, a diferencia de los láseres dopados con tierras raras, aunque los láseres de Raman normalmente ocupan los láseres de termio y de neodymium para obtener este rango de emisión. Bueno, yo comienzo con la atenuación porque es la parte principal que alimenta mis estudios de investigación en el caso de amplificadores de Raman y de láseres de Raman. Y aquí, bueno, parece que no se define bien, pero aquí esto estaba bien marcado en la presentación original. Aquí lo que estoy mostrando, por aquí se ve punteada, es que todas las fibras ópticas basadas en el sílice tienen una huella digital que se llama espectro de atenuación, y dependiendo de ese espectro de atenuación va a ser la absorción que va a presentar una señal que introduzcamos dentro de una fibra óptica. Por ejemplo, aquí hice la simulación cuando acoplo a una fibra óptica de 10 kilómetros de longitud, 100 miliwatt. Entonces, cuando la señal se mueve dentro de la fibra óptica, pues va perdiendo potencia. Y a la salida podríamos cuantificar y veríamos que pierde alrededor del 50%. En este caso, la señal que estaría introduciendo sería por aquí con 1300 nanómetros, que es alrededor de 1.35 dB por kilo. La configuración que se usaría para obtener esta curva de transmisión sería con un láser de fibra. Aquí, bueno, dice un láser de fibra acoplado directamente a la fibra óptica, y bueno, en dos tiempos poner en el receptor de espectro para ver la señal que está saliendo y un medidor de potencia. Entonces aquí estamos introduciendo dentro de 10 kilómetros de fibra, acoplando dentro de 10 kilómetros de fibra 100 miliwatt. Entonces nosotros, la idea del esparcimiento Raman es ver en qué momento la fibra óptica deja de comportarse de esta manera y empiezan a producir efectos no lineales. Entonces, a medida que voy aumentando la potencia acoplada dentro de la fibra, van ocurriendo cosas extraordinarias. Aquí tengo un láser de fibra. Este es un láser de fibra y aquí tengo 1 kilómetro de fibra HP 1060 y también un medidor de espectro. Cuando yo cuando acoplo un watt de potencia dentro de la fibra óptica, lo que obtengo es nada más el perfil de emisión láser a la salida de la fibra. Si yo sigo aumentando la potencia de bombeo, vemos que aquí ya empieza a aparecer una señal bien definida. Esta señal bien definida es a lo que nosotros le llamamos, bueno, la literatura le llama esparcimiento Raman estimulado o señal stop. Y si sigo aumentando la potencia de bombeo, vemos que la potencia acoplada a la salida de la fibra empieza a disminuir, y esta señal, que es la señal stop o el esparcimiento Raman estimulado, empieza a pronunciarse. Así continuamos y la potencia acoplada continúa disminuyendo, y la potencia de la señal stop o esparcimiento Raman estimulado
estimado, continúe creciendo. Así continuamos hasta que llegamos a un nivel máximo. Después de ese nivel máximo, que seguimos aumentando la potencia, aquí está, bueno, no se ve bien, pero era como otro color. Aquí es 5 watts, ya aparece otra señal. Bueno, en esta configuración estoy bombeando con un láser de 1064 nanómetros, me genera una señal en 1115 y una señal en 1115 nanómetros. Aquí la idea era, aquí, lo que yo quería en su momento dado, o lo que deseaba, era obtener esta señal en 1115 con la mayor cantidad de potencia. Porque yo quería usar la mayor cantidad de potencia disponible para un fin práctico. Entonces necesitaba una fibra óptica de cierta distancia específica. ¿Sí? Y no lo obtenía. Entonces lo que hacía es cortar o empalmar. Y cuando exportaba o empalmaba, ahí se perdía, bueno, la economía era bastante considerable, ¿no? Bueno, hasta aquí esto le llamamos el esparcimiento de Raman estimulado. ¿Y qué es el esparcimiento de Raman? Bueno, el esparcimiento de Raman es un efecto no lineal. Bueno, se ve muy presente en las fibras ópticas. Y las fibras ópticas contienen, lo podemos ver como una colección de moléculas. Esas moléculas tienen una configuración energética. Aquí, bueno, es una configuración energética cuántica del efecto Raman de una molécula. En la siguiente, bueno, la literatura dice que entra un fotón con una frecuencia alta, por eso lo pongo azul, y lo que hace la molécula es absorber la energía, pero instantáneamente vuelve a regresar pero no regresa a su estado base inicial, sino que regresa a los niveles vibracionales más altos de la molécula. Y ahí se queda vibrando hasta que nuevamente llega hasta su estado base. Y aquí, bueno, aquí hay transiciones, ¿no?, que se llaman fonónicas. Aquí lo interesante es que la energía radiada por este proceso corresponde al proceso. Y voy a hacer hincapié en esta parte porque el esparcimiento de Raman espontáneo, según la literatura, puede transferir una pequeña fracción, típicamente 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 de la potencia de bombeo se convierte en esparcimiento de Raman espontáneo. Entonces, la figura de los diapositivos anteriores es que la potencia acoplada, a medida que va creciendo, me puede generar un stop. Pero cuando este stop va creciendo, el bombeo empieza a decrecer. Y llega a su máximo valor y genera otro stop. Cuando este crece, disminuye, y así se van a caer formando stop en cascada. Y bueno, aquí es donde yo quiero hacer más hincapié, la ecuación de esparcimiento de Raman estimulado. Bueno, aquí básicamente son tres las ecuaciones que describen el esparcimiento de Raman estimulado en una fibra óptica. La mayoría de la literatura pues solamente resuelven estas dos, la otra la considera que la señal de choque hacia atrás no es tan considerable. Solamente consideran la señal de choque hacia adelante. En estas dos ecuaciones, si no hay señal de stop, quiere decir que esta ecuación es cero. La ecuación es cero, la ecuación es cero. Solamente nos quedaría esta ecuación que representa la transmisión de una fibra óptica a baja potencia. Pero ya con las potencias de bombeo, en este caso las potencias son considerables, pues ya empieza a haber una pérdida de la señal de bombeo por atenuación de la fibra.
y una pérdida porque se empieza a generar la señal stop. Y aquí la señal stop, en este caso que yo le estoy representando como subíndice F, pues cuando se presente, cuando empiece a generarse, pues esa señal va a tener su propia pérdida y se va a alimentar precisamente de la potencia de bombeo. Y aquí con esta PDP, y el signo más significa que está alimentando la alimentación. Y aquí, bueno, estoy poniendo aquí que P es la potencia de bombeo, o sea, lo de la fuente de bombeo. PDF va a ser la potencia de la señal stop. GDR, que aparece aquí, es el coeficiente de ganancia rama. Más adelante, pues todo esto, GDR entre AF, su índice AF, yo le voy a llamar nada más ganancia rama. Aquí alfa P y alfa S son los coeficientes de pérdida del bombeo y de la señal stop. Y nu P y nu S pues son las frecuencias de onda de bombeo y de la señal stop. Yo solamente hago una aproximación. Digo que el bombeo y la señal stop adyacentes son tan cercanas que la atenuación son casi iguales. Son casi iguales, la represento por una letra alfa. Parece ser una trampa también porque realmente no son casi iguales. Y entonces aquí es donde empiezo a resolver. Primero, para resolver estas ecuaciones, yo las divido. Esta entre estas las divido y me da un resultado. Y luego estas dos las sumo. Y cuando las sumo, se va a eliminar este término con este término. Pero para que se elimine, yo tengo que multiplicar por nu P y por nu S. Todo esto lo multiplico por nu P y por nu S. Nu P por nu S. Nu P por nu S para que aquí se pueda cancelar. Pero bueno, primero hacemos la división. Y es una clase de álgebra, ecuaciones diferenciales. Ya tengo esta división aquí de Z que aparece en los dos lados de la ecuación, pues se va a cancelar. Solamente va a quedar el diferencial de la potencia de bombeo entre el diferencial de la potencia de la señal stop. Y bueno, los términos que estaban en las dos ecuaciones anteriores. Y aquí hago separación de variables. Separo la variable, la señal de bombeo, la mando para acá todas. Y la señal stop la mando de este lado de la ecuación. Y bueno, aquí hice nada más para que se viera bonito y para poderlas integrar. La puse de esta manera, Entonces, pues esto sabemos que es un logaritmo natural y va a ser el logaritmo natural de la potencia de bombeo en el extremo de entrada de la fibra al extremo de la salida de la fibra. Va a ser mi límite de integración. Quiere decir que voy a integrar de P0 hasta P de P final. De aquí estoy haciendo la integración. Bueno, aquí integro, ¿no? Tengo la potencia de bombeo inicial, pero la potencia de bombeo acoplada inicial y la potencia de bombeo final, acoplada final. Luego, para esta parte, me va a quedar esta relación, con este se cancela. Me queda solamente una diferencia de PDP. Y ya sustituyo. Y me queda la potencia de bombeo al final de la fibra menos la potencia de bombeo al inicio de la fibra. Y lo mismo ocurre para la parte correspondiente de la señal stop. Aquí está. Ahora nada más es cuestión de álgebra, de aritmética, solamente separo y junto lo que tienen, son términos similares, ya que tengo lo que tiene el logaritmo natural, y acá pongo lo que no tiene el logaritmo natural. Por ahí usando las propiedades del logaritmo natural logro conjuntar esto de esta manera. Esta alfa la paso dividiendo, ese término no me gusta, pero así lo uso. La paso dividiendo la alfa. Y aquí factorizo nu P y nu S, para que tenga nu P y nu S, pero para factorizarlo se lo tengo que poner a estos dos, y por eso aparece aquí. Y factorizo también la GDR y la área efectiva.
y me queda esta relación. Esta relación a mí me va a servir para la otra parte de la solución. Ahora sí, voy a sumar las ecuaciones. La primera que puse al principio en la página diapositiva 3. Sumo los dos términos. Sumo este término con este término y como les comenté al principio, tuve que multiplicar no P por no S. Y aquí aparecen multiplicados, ¿no? Pero este término con este término se cancelan. Y entonces, bueno, aquí parece un signo menos, pero es un signo más. Se perdió. Los términos, estos términos que se cancelan, solamente me quedan estas diferenciales y estos términos por acá, que dependen de la potencia de bombeo y de la potencia nacional. Y ya bueno, ya hago una ecuación diferencial que ya multiplica a estos dos términos y aquí factorizo alfa y me quedan estos términos. Este término y este término son iguales. Este es un signo más, este es un signo más, pero no entiendo por qué no se ve, pero son signos más. Entonces, esto que está aquí yo lo hago como, los hago como un cambio de variable, como u, y ya, aparece aquí. Ya con el integro me queda el logaritmo natural de u menos alfa por z, y z va a ser evaluado de 0 hasta l, de 0 hasta el extremo final de la fibra. Y u, pues lo voy a integrar desde la posición inicial de la fibra hasta el final de la fibra. Entonces lo que me queda finalmente es esta relación que está aquí. Ahora, este término, que es la potencia de bombeo final más nu P entre nu S por la potencia de la señal de torque al final de la fibra, entonces es este término que está aquí. ¿Veis este término que está aquí? Entonces, nada más lo que hago es sustituir y ya me queda, sustituir me queda de esta manera. Ahora factorizo esto. Factorizo, bueno, lo voy a copiar la ecuación para no perder esto. Factorizo este término, ya me queda menos 1 menos e a la menos alfa f entre alfa. Y esto comúnmente en la literatura le llaman longitud efectiva. Ajá. Ahora aquí hago unas consideraciones. Al principio dijimos que la potencia que se transfiere a la señal stop es una millonésima parte, o 10 a la menos 6. Y la potencia de bombeo normalmente es alrededor de 1 watt. Pues una millonésima es 1 watt. Pues no significa tanto, así que lo desprecio, porque es demasiadísimo pequeño. Y ya me queda de esta manera. Ahora bien, pues ya estando así, pues ya elimino nu P y nu S. Me queda de esta manera. Y GDR y AF pues quedan iguales. Y entonces lo que yo gané es este término. La literatura trae este término. Ya lo trae igualado a 16. Entonces yo lo que estoy encontrando que este término, o sea, mi contribución es ese término. Eso es lo que estoy contribuyendo, yo estoy encontrando esa relación. Y para corroborar que la ecuación que estoy encontrando es correcta y coincide con la literatura, pues estudio lo que es el esparcimiento Raman, el umbral Raman. El umbral Raman es cuando la potencia del bombeo y de la señal de stop son iguales. Y ya cuando son iguales, lo sustituyo acá. Pero como este es una millonésima, bueno, P de F0 es una millonésima parte de la potencia de bombeo, lo sustituyo y ya le saco el logaritmo natural a 10 a la 7 y ya me queda este valor de 16. Este valor de 16 es el que la literatura te muestra. Pero entonces lo que he ganado es esta relación. Y entonces, este resultado, la literatura la muestra, pero para la fibra de sílice pura. Pero actualmente sabemos que las fibras son diseñadas
para diversas aplicaciones. Entonces ahí las pilas pasivas normalmente son, tienen cierta cantidad de otros elementos químicos para que puedan ser utilizadas en otras propiedades. Entonces, bueno, bueno, ya tengo esta relación y la estoy obteniendo de la ecuación. Bien, ahora para hacer mis simulaciones normalmente voy a ocupar ganancias Raman. La literatura me dice que hay una ecuación de escalamiento de la ganancia Raman y se comporta de esta manera. La ecuación de escalamiento de la ganancia Raman. Y vemos que, bueno, de una forma es lineal, ¿no? Con respecto a la longitud de onda, la ganancia Raman. Cuando hacía mis simulaciones, los resultados no me daban, tenía que ir por andar estirando, jalando acá y poniéndole por allá y inventando, ¿no? Y me propuse cómo encontrar, cómo deducir una ecuación que pudiera ser compatible con las simulaciones y el experimento. Pero ¿qué hice? Me fijé en alguna simulación y veo que el umbral Raman o potencia crítica para la potencia acoplada y la señal stop tienen un valor, y es este. Luego, esa señal de bombeo genera un siguiente stop, que es el segundo stop, y aquí genera otra potencia crítica. Entonces, haciendo los mismos análisis y resolviendo las ecuaciones, podemos encontrar que efectivamente se va a comportar como se comporta el bombeo con el primer stop, se comporta el primer stop con el segundo, y son iguales a 16. Entonces, igualándolos, obtengo esta relación. Y haciendo algunas consideraciones, podemos encontrar que la ecuación de escalamiento de la ganancia Raman para las simulaciones de enlaces de Raman y amplificadores no es como, bueno, la carita nadie me ha dicho que no, porque el artículo lo publiqué y nadie me ha dicho que fue mal. Ya no es como decían que era no P entre no S. Mi contribución es agregar un término que es alfa 1 entre alfa. ¿Sí? Y ya no se comporta de manera lineal, sino como una curva. ¿Sí? Esa es la ecuación de escalamiento de la ganancia Raman. Y ya con esa relación pues ya puedo encontrar mi primer stop en 1115, pues que tiene pérdida en 1060 nanómetros, pues va a tener una ganancia Raman de 9.14. Y así el segundo, el tercero y el cuarto. Y voy viendo que la ganancia Raman es mayor cuando la atenuación es mayor y es menor cuando la atenuación es menor. Pero aquí el problema es que eso no alcancé a cuantificarlo, es que de aquí la curva sigue siendo. Entonces aquí va a llegar un momento en que la ganancia Raman va a tender a ser mayor porque la atenuación va a ser mayor. Esa parte no la terminé de estudiar. Bueno, a mí me interesaba saber en qué momento el stop iba a ser máximo antes de generar su siguiente stop, el segundo stop. Y yo lo que hacía, empecé a analizar las ecuaciones sencillas, simples, y hacer algunas consideraciones. Y una consideración para que decir, es que ya tengo mi stop máximo, pero ¿en qué momento el stop va a dejar de crecer y va a generar el siguiente stop? Entonces ahí tuve que inventar y decir, si si la potencia de bombeo me transfiere una millonésima parte de la señal stop, entonces mi stop va a dejar de crecer cuando la potencia de bombeo sea una millonésima parte.
de la potencia de la señal stop. Eso es lo que estoy considerando aquí. Aquí en esta relación, en estas dos ecuaciones. Esto es lo que estoy diciendo, que la señal stop va a dejar de crecer, o sea, va a llegar a su máximo valor por aquí, cuando la potencia de bombeo sea una millonésima parte de la señal stop. ¿Sí? Y ya lo sustituyo en esta relación y tengo un valor de 30. Entonces mi potencia máxima, bueno, aquí no la despejé, pero mi potencia máxima va a depender del valor de 30. Y este resultado, que sí lo probé en laboratorio y sí es aproximado, es muy aproximado. Entonces aquí yo estoy introduciendo al menos una idea de cómo se podría estimar la potencia almacenada en el primer, o sea, lo máximo que voy a almacenar ahí. Y luego, para saber qué potencia iba a almacenar el stock, pues ya recupero la ecuación la solución de la ecuación de la suma de las ecuaciones diferenciales que gobiernan el esparcimiento Raman. Sustituyo, este P máximo va a ser este valor y ya me queda de esta manera. Entonces esta relación de la potencia me dice que esta es la energía máxima almacenada en el pendrive. Luego, les comentaba que la literatura normalmente, cuando compras una fibra óptica, las especificaciones no te dicen cuánto vale la ganancia Raman. Y lo que hacemos normalmente es ir a la literatura, a internet y buscar en la fibra HP 1060 a ver cuál es la ganancia Raman. Y no la encuentras, no hay, porque nadie ha trabajado con ella. O puedes buscar la ganancia Raman de la fibra Leaf, por ejemplo, o de la True Wave, no vas a encontrarla. Al menos, podrías encontrar alguna de ellas, pero yo quise desarrollar mi propio mecanismo para calcular la ganancia Raman. Y bueno, el mecanismo que yo empleé fue la primera ecuación que yo deduje, esta relación. Y esta relación, para calcular este valor de ganancia Raman, de hecho, lo que estoy calculando es todo esto. Me fijo principalmente en el umbral Raman o calculando la potencia crítica, justamente donde la señal de bombeo y la señal de stop son iguales. Y me fijo también, cuando estoy metiendo potencia de bombeo a mi fibra óptica, estoy obteniendo este espectro que está aquí. Bueno, no se ve bien definido, de hecho aquí había una flechita, justamente me doy cuenta en el momento en que ocurre el esparcimiento Raman estimulado. Y aquí lo estoy encontrando. Entonces encuentro la relación para calcular este valor P de F0, P de la potencia de bombeo entre la potencia de la señal stop al inicio de la fibra. Bueno, aquí estoy mostrando la ecuación por la cual puedo encontrar esta relación y ya sustituyo en la fórmula. De hecho, la fórmula que estoy empleando, voy a emplear es esta. Nada más, el chiste que es encontrar para cada fibra, por ejemplo, para 1060 XP, calcular este valor. Aquí. Yo tengo esta relación. Esta relación la voy a obtener de aquí, del estudio de la potencia de la señal de stop cuando comience a iniciar con relación a la potencia de bombeo acoplada a la fibra.
esta relación es esta. Para que yo pueda obtener este valor. Cuando tengo este valor, lo sustituyo aquí. Y yo encontré que para la fibra 1060 XP ese valor vale 11.90. Entonces yo realmente no sé si estoy en un error, estoy bien o estoy mal, porque la literatura dice que es 16. La literatura dice, no, son 16, aproximadamente 16. Yo estoy encontrando que es 11. Luego lo hago para una SMF 28, 1 kilómetro, y me da un valor de 12. En este caso la potencia crítica para la XP 1060 es este valor. Justamente cuando la potencia de bombeo y las electros son iguales, aquí son iguales, esto es lo que vería el analizador de efecto. Aquí me da que es 6.693. La atenuación de esa fibra a esa longitud de onda es 1.5 y me está generando una ganancia rama de 2.10. Entonces ya yo estoy calculando mi propia ganancia rama. Curiosamente, este valor de la ganancia rama sí está publicado en la literatura y es justamente ese valor. 2.10, creo que es 2.05 más menos 0.5, y yo ahí estoy tomando más o menos ese valor, esa relación. Luego lo hago para la SMF 28 y me da 12. Y bueno, vuelvo a comentar, ¿no? La literatura dice que es 16, a mí me da 12. Y la potencia crítica, aquí no la voy a mostrar porque no la traigo, es 7.64, la atenuación 0.88 y me da un valor de la ganancia rama de 1.75. Esta también ya está publicada en literatura. Y luego calculo para 1 kilómetro de true way y 5 kilómetros de true way. Me da que la potencia crítica para ambos es de 1 kilómetro de 5 es 12.11. Aquí la potencia crítica cambia. La atenuación pues es la misma porque es la misma a la misma longitud de onda de bombeo y me da para ambas que es 2.55 la ganancia rama. Entonces yo aquí estoy obteniendo mi valor de la ganancia rama. Esto no estaba en la literatura. ¿Cómo calcularlo? O sea, hay otras técnicas que son más complicadas. Pero cuando tú estás en laboratorio y quieres generar tus propios estudios por sí solo, tienes que generar tus propios esquemas para poder hacer tus estudios, ¿no? Y de esta manera yo puedo hacer mis simulaciones. Entonces, de esta manera fue como yo resolví las ecuaciones para mi fin práctico. Bueno, alcancé a publicar sobre estas ecuaciones alrededor de 4 o 5 artículos. Nada más aquí traigo lo más esencial, lo más sencillo. Y bueno, básicamente eso es todo lo que yo les estoy mostrando, ¿no? De que todo surge y nace de lo que yo quiero hacer dentro del laboratorio. ¿Sí? Porque bueno, yo cuando vine a hacer el doctorado tenía 3 años de permiso. En los 3 años de permiso tenía que hacer el doctorado. Porque mi institución que me estaba apoyando decía, no, tú tienes 3 años, termina. Como sea, termina. Entonces, esperar a que alguien publique el artículo y me diga que ganancia lo mantiene, me iba a llevar, no sé, muchos años. Entonces yo tenía que generar todo rápido. Por eso fue el interés de empezar a resolver las ecuaciones de manera que las simulaciones coincidieran básicamente con los resultados experimentales. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, para que se anime, comienzo yo. Dices que el esparcimiento Raman espontáneo
cuando tú aplicas una señal, la parte que se esparce es 1 por 10 a la menos 6. ¿Correcto? Sí. Y lo presento de las primeras diapositivas. Sin embargo, ya en las últimas, ese número cambia por 1 por 10 a la menos 7. ¿Por qué cambia ese número? De 1 por 10 a la menos 6 lo cambias a 1 por 10 a la menos 7. Sí, ahí la literatura dice que es 1 por 10 a la menos 6, una millonésima parte. Pero cuando sustituyo mi fórmula, no me da 16, que dice la literatura. No, espera. No tiene que ver con la porción del esparcimiento rama que se acopla en el núcleo, que es guiada. O sea, estaríamos hablando que de ese esparcimiento rama que se esparce en todas direcciones, solo una porción de esa esfera que se acopla en el núcleo es la que genera todos estos efectos. Y entonces estamos hablando que es un orden de magnitud. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, tiene mucha razón en ese aspecto. Sí. Bueno, entonces ya en ese orden de ideas ya sabemos, 1 por 10 a la menos 7, tu potencia de acoplamiento, de tu potencia de bombeo acoplado. Ahora, cuando tú excitas con 1064, esa señal del primer Stokes espontáneo es muy pequeña, no alcanza a pasar los 5 kilómetros de fibra. Es tan pequeña, es 1 por 10 a la menos 7, no la vas a poder medir. Sin embargo, cuando empieza a hacerse presente el primer Stokes, ya lo empiezas a medir. Sí, en la salida, en tu analizador espectral, ya tienes tu pico de bombeo y tienes un piquito del primer Stokes. Es cuando comienza el efecto, el esparcimiento Raman estimulado. En ese momento, esa señal del primer Stokes, la pérdida que sufre esa señal es igual a la ganancia. ¿Es correcto? Sí. Eso quiere decir que la fibra es transparente, tiene ganancia cero. La ganancia y las pérdidas son iguales. Entonces, tú me diste ese valor. ¿Por qué te pregunto si tú me diste ese valor? Porque ese valor debe ser exactamente 1 por 10 a la menos 7 la potencia de bombeo que estás acoplando en la entrada. ¿Hiciste ese análisis? Ese análisis, así como usted lo pinta, no. Pero sí, de esta manera. Aquí. Ahí en esta. Ajá. En esta. Ajá. Ahí justo donde comienza. Justo donde comienza. Ajá. Bueno, tenemos ahí que son 60, son como 70 y como menos 70 y tantos decibeles, ¿no? Sí. Ajá. Si eso lo produces en potencia, te va a dar, no sé, picowatts, nanowatts, qué sé yo. Ajá. Y si lo comparas con tu potencia de bombeo, debe estar del orden de 1 por 10 a la menos 7. Sí. Entonces, no sé, nada más porque me gusta mucho la física del efecto Raman y pienso que hay mucha información justamente cuando la fibra se hace transparente, cuando tienes ganancia cero, y entonces lo que estás haciendo es que estás viendo lo que sucede en el extremo opuesto de la fibra óptica justo en la entrada, ¿no? Y eso pues, desde el punto de vista de físico es interesante porque siempre las pérdidas siempre tienes que estar tomando en cuenta las pérdidas en todos tus cálculos. Decías acá, bueno, en el caso de 1 kilómetro y de 5 kilómetros te da exactamente el mismo, ¿verdad? El mismo, pues, claro que te va a dar el mismo, ¿verdad? Estás obteniendo la ganancia Raman, que es en kilómetros a la menos 1. Entonces eso quiere decir que tu fórmula pues es considerablemente buena, puesto que con un solo kilómetro de fibra puedes obtener un valor muy exacto. Así es. Está corroborado cuando metes 5 kilómetros. O sea, lo que uno esperaría se ve que con 5 kilómetros te diera un valor muy bueno y con 1 kilómetro tuvieras un error más grande.
No sé ahí que puedas comentar en ese sentido. Sí, aquí, bueno, la idea es que si yo usaba menos de 1 kilómetro, tal vez 500 metros, a lo mejor la potencia de la fuente de excitación no alcanzaba a generarme en una rama, pues no iba a tener ningún sentido. Pues aquí la idea era tener una distancia considerable para que la fuente de bombeo me alcanzara a generar este valor. Este valor que está aquí. ¿Sí? Entonces, para algunos casos, sí es interesante que la longitud de la fibra que vas a utilizar siempre se te genere en una rama. Sea suficientemente larga para que llegues a esa situación de potencias iguales. Exactamente, y de esa manera podría tener el valor de la ganancia rama. Déjame decirle que el valor de la ganancia rama, yo que estuve trabajando en amplificadores, y la ganancia rama, no, la literatura no te da ese valor, porque a nadie le interesa estudiar el rama en las fibras pasivas. Ya hay fibras específicas para hacer amplificadores de enlace de rama, que son fibras dopadas con germanio y otras, no recuerdo otro tipo de dopadas, ¿no? Pero en especial estas fibras pues no lo hay, ¿no? Y la ventaja de esto es que las señales de estas fibras pasivas son bastante definidas las líneas y tienen bastante potencia considerable, ¿no? O sea, no como en otros casos donde la potencia podría ser menor, porque las atenuaciones, las pérdidas son mucho mayores. O sea, hay fibras que pueden generar amplificación rama con 100 o 200 metros, pero están muy llenas de dopante para que dé la ganancia rama. Pero también, así como están llenas de dopante, te producen muchas pérdidas, mucha atenuación de la luz. O sea, la idea principal es usar este tipo de fibras que son más, que la atenuación es menor y son más económicas. Las otras fibras son más caras y son muy, que para utilizarlas deben tener mucho cuidado porque son muy quebradizas y estas son más rudas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. ¿Existe el anti-stocks? Digamos, hay fracción de la potencia de bombeo al anti-stocks. ¿Cuánto sería? Sí, el anti-stocks existe. Yo no, esa parte la fui despreciando porque eran muy pequeñitas, casi despreciables, de hecho despreciables, ¿no? Pero cuando estaba metiendo mucha luz dentro de la fibra durante mucho tiempo, la fibra llegaba a calentarse. Y el anti-stocks surge precisamente de cuando las moléculas de vidrio están predispuestas, están en otra estado de excitación para poder generar el anti-stocks. Pero normalmente no, de hecho nunca lo vi. Logré ver en alguna ocasión que puse la fibra durante mucho tiempo a bombeo de la fuente de bombeo de misas prácticamente. Y creo que eso se da también, creo que por empalmes, cuando tenía muchos empalmes llegaba a ver esto de los anti-stocks. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a de la Cruz. Bueno, yo también les agradezco a ustedes el tiempo que me prestaron para compartir algunas cosas que he estado haciendo. Pues este era lo más sencillo que estoy haciendo. He estado diciendo otras cosas más complicadas, pero ahorita todavía no las entiendo, no se las puedo platicar. Gracias.